Vamos a conversar con el presidente del Comité Radical y concejal de Cambiemos, Leonardo Perea. Nano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, gracias por la invitación y buen día a la audiencia. Nano, siguen con esa política que vos inauguraste desde que asumiste la presidencia del comité, hace un poco más de 2 años ya, fue noviembre de 2016. Exacto, con una renovación, estamos en el segundo mandato, digamos. El tiempo se pasa a una velocidad supersónica. Terrible. ¿Pasaste los 40 vos ya no? Sí. ¿Tenés 40 ahí? 43. Ah, viste que se pasa después de los 40 mucho más rápido que antes. 43 tenés, mira, te hacía más joven. Bueno, gracias. Te hacía más joven. Nano, bueno, desde ese momento vos tuviste una política de abrir las puertas del comité y hacer actividades que siempre tienen un contenido político, más allá de que se junten a clases de danza, digamos, pero sí, que es estar en torno a la idea partidaria. Exactamente. Y tuvieron ahora, 24 de marzo, aniversario de la muerte de Alfonsín, el último sábado, tuvieron actividad. Exacto, sí, de hecho también este año, complementando ese otro perfil que le queremos dar al comité, que lo tienen en distintos lugares y en los ateneos también, que le llaman en Capital Federal. También hay un grupo de mujeres radicales, pero abierto a quien quiera acercarse, que hacen algunos días gimnasia corporal también, que tiene que ver con acciones concretas de fomentar lo que tenga que ver con el bienestar, ¿no? O con lo cultural en el caso de danza. Pero bueno, concretamente sí, no podíamos dejar pasar los 10 años del fallecimiento de Alfonsín el domingo pasado, justo el 31 de marzo, y lo que hicimos fue dos trabajos en uno, ¿no? Que fue el mural que ya todos pueden ver en una de las paredes del comité sobre Alvear, y después una especie de documental, si se quiere, o un video testimonial, más que nada, con hombres, mujeres y hombres del partido, de distintas generaciones, de cómo vivenciaron aquel 31 de marzo del 2009, puntualmente, y obviamente cómo recuerdan, o qué les dejó, desde lo personal, desde la vivencia política, el liderazgo o el legado o la figura de Raúl Alfonsín, y quedó bien, quedó como esperábamos. Por supuesto que siempre va a quedar chico cualquier tipo de actividad que se haga frente a figuras como las de Alfonsín, y por supuesto también acompañamos y celebramos lo que también se hizo desde el municipio, que también tengo que reconocer la parte que te toca en lo que has intervenido, más que nada también en la muestra que está en la usina vieja sobre las visitas de Alfonsín a San Antonio de Areco, que también fueron dos actividades donde nos acoplamos con gusto, porque no podíamos no dejar de estar, así que en ese sentido, en lo que fue esta conmemoración, contentos. Y conformes. Muy linda desde lo estético, fue, no sé si llamarle gigantografía, lo que habían colocado sobre Casa Arellano para el 24 de marzo, que estaba Sábato y Alfonsín. En ese momento seguro que le entregaba la documentación de la CONADEP, digamos, que después... Sí, esa la conseguimos, en realidad la encargó, la hizo Eduardo Jordán, que la vio de una manera igual, lo hicieron lo mismo en, si no me equivoco, el Consejo Deliberante de Rojas, porque creo que ahí hicieron el homenaje. Y digamos, le copiamos a los amigos correligionarios de Rojas la idea, y quedó muy bien, porque sí, veníamos fíjate qué coincidencia, ¿no? Veníamos del 24 de marzo, de también conmemorar el golpe y el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y bueno, a la otra semana ya es la fecha del fallecimiento de Raúl, así que parecerían que fueran conmemoraciones que tienen mucho que ver, ¿no? O en realidad tienen mucho que ver. Totalmente. No, y está bueno eso que
y es una tradición del radicalismo, yo te diría, en Areco desde 1914, mirá, para que vos te des una idea, casi 100 años, de tener un comité abierto. A veces hay mejores etapas, a veces les toca hacer gobierno, y ahí cuando es gobierno, por ahí se confunde la actividad partidaria, es lógico, porque son los mismos dirigentes que están gobernando, y en otros les toca hacer oposición, y eso por ahí fortalece la vida del comité como centro de reunión y de radiación de ideas, pero está muy bien. Y también esa idea o ese concepto de que el comité también sea de puertas abiertas para actividades de tipo cultural, de tipo recreativo, como si fuera un centro de actividades generales, por llamarlo de alguna manera. Sí, incluso también tiene que ver con que, digamos, los que por ahí ocupamos algunos lugares puntuales no son circunstanciales. Entonces, quien quiera liderar algún proceso, algún proyecto puntual o alguna actividad puntual, está a disposición el comité. De hecho, hay grupos o lo que siempre llamamos, si se quiere, líneas o grupos. Yo lo llamo grupos porque, por ejemplo, están las mujeres, que es las que llevan a cabo estas actividades, o está el grupo que le llaman la 3 de Juan Ramón, que siempre les gusta mantener el folclore de las cenas, pero donde también hablamos de política y donde también surgen ideas. Y después tenemos la parte orgánica, que es la mesa, donde nos reunimos también y vamos tratando de direccionar lo que tiene que ver la gestión en sí del comité. Y también a mí me ahorra un trabajo el intentar hacerlo abierto, porque a veces por ahí todos nos cometemos errores también, o alguien se puede sentir corrido, y que bueno, nunca es la intención, porque al también ser concejal te genera cierta incomodidad también si uno no lo abre al comité, porque puede llegar a perder algún espíritu crítico desde lo político. Por eso también tuve algún recelo de continuar en la gestión, pero bueno, se consensuó que así fuera y encaré de nuevo. Pero porque imagínate que el partido quisiera hacer alguna crítica, algún trabajo del bloque de concejales, y bueno, en esa reunión no tendré que estar, pero se puede generar ese ámbito si algún afiliado lo quiere promover, porque también tenemos que construirnos desde las discusiones, ¿no? Por supuesto. Circuló en las últimas horas un comunicado de los que son convencionales, radicales, o sea que son delegados a la Convención Nacional por la provincia de Buenos Aires. Creo que está citada para el mes de mayo en un principio. La postura de los convencionales bonaerenses de ratificar la pertenencia del radicalismo a Cambiemos. ¿Cómo es eso? Bueno, obviamente que es de público conocimiento cierta tensión que se ha generado entre un sector del radicalismo, sobre todo a nivel nacional, y algún sector, si se quiere, del PRO o del gobierno, ¿no?, dentro de lo que es Cambiemos, en cuanto a plantear algunas cuestiones de políticas que se van llevando adelante, que se entienden que deben tener un giro o un cambio, pero dentro de esa discusión de lo que puede ser el rumbo de alguna parte de la gestión, también obviamente viene acompañado de un año electoral de próximo a cierre de lista en meses, y también empieza a surgir o por exigencia propia, o por especulaciones, o por demanda interna, una necesidad de plantear que algún sector del gobierno abra más hacia esa sociedad que es Cambiemos, en determinadas decisiones, el juego político, porque si bien se entendió siempre que no era un gobierno de coalición, sí hay una sociedad política que tiene su raigambre electoral, pero también tiene que tener una discusión interna en algunas decisiones, porque después esas decisiones las defienden en el Parlamento los diputados o los senadores que son de un partido y de otro. Ahí también se cruza ahora con la posibilidad de sintetizar un poco esa diferencia que hasta ahora no se ha dado en lo nacional, pero que sí está en lo provincial, que se entiende como el ejemplo de mejor funcionamiento de Cambiemos, que es tratar de construir, que hay que ver si se confirma o no, un binomio donde haya un vicepresidente del radicalismo en una candidatura del presidente Macri acompañándolo para esta elección.
En ese sentido también hay radicales que han planteado posturas duras, como por ejemplo Sapia, que es el presidente de la convención, o quien preside en lo nacional, donde ha dicho concretamente que no veía con desagrado a Labaña como candidato, y que de no reconsiderarse algunas cuestiones dentro de Cambiemos, el radicalismo debería dejar de pertenecer. Frente a esas manifestaciones, que es de un sector del radicalismo, hay otro sector que entiende que hay que manejar la cuestión con mayor responsabilidad, o si se quiere, cautela. En ese sentido pueden generarse esas discusiones puertas adentro, pero por ahí exteriorizarlas no hacen bien al rumbo del gobierno en sí, porque lo puede debilitar o puede generar desconfianza. Y además, directamente ya plantean desde la provincia de Buenos Aires, con Daniel Salvador a la cabeza, ratificar o adelantar cuál va a ser la postura de la provincia de Buenos Aires en esa convención, que es ratificar la conformación de Cambiemos, la integración de Cambiemos en lo provincial y en lo nacional, como para... Yo lo hago una lectura como para, bueno, poner un poco de paños fríos a esa otra postura más fuerte que te sintetizaba un poco del otro sector. Yo creo que bueno, es la historia del radicalismo también. Así se conformó Cambiemos también en Gualeguaychú en mayo del 2015, donde por convención se votó conformarlo, que recuerdo que había dos posturas, una de un Cambiemos más abiertos, donde se integraba también al Frente Renovador, y un Cambiemos más cerrado, donde encontraba ese límite ahí y llegaba hasta la coalición cívica y el PRO nomás. Yo soy partidario a esta postura que manejan desde la provincia de Buenos Aires. No desconozco desaciertos que ha tenido el gobierno nacional en errores propios y en dificultades también que se han heredado y no se han podido revertir, o se eligieron caminos demasiado costosos para intentar revertirlo, pero me parece que también hay que plantear, si se quiere, como una segunda oportunidad en un segundo mandato y fortalecerlo más en una instancia así. Yo creo que si uno planteaba una división, una ruptura, tenía que hacerse en otro momento y con otra anticipación, ¿no? En la antesala de una elección donde lo que se terminaría haciendo es directamente beneficiar al adversario y a sectores donde plantean una vuelta al pasado, que entendemos que pese a todo hay gran parte de la sociedad que no lo comulga o no lo quiere. En San Antonio de Areco está fuertemente constituido Cambiemos, se ve en el bloque de concejales, aunque por ahí tienen miradas distintas sobre algunas cosas. Sí, tenemos, yo le digo, matices distintas muchas veces, porque cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su origen también, o comulga ideas desde lo partidario, que después las intentamos llevar a Cambiemos, que son diferentes, pero sobre todo hay una prioridad de trabajo en conjunto, de unión, y resolvemos las cosas, o hasta ahora las hemos resuelto, desde una cuestión democrática, y no han ninguno excedido ese límite, en el sentido de que a veces tenemos sobre una postura hacia el Ejecutivo o sobre un proyecto nuestro para promover distintos puntos de vista, pero somos 7 y bueno, en nuestras reuniones de bloque lo resolvemos democráticamente, y la postura mayoritaria es la que después se avala. Te decía, nunca hemos pasado ese límite, o en muy pocas oportunidades. Por ahí el bloque, no tanto en esta nueva etapa, sino en la etapa entre 2015 y 2017, ha votado algunas cosas con diferencia, pero muy pocas han sido. Pero bueno, también si se tiene que generar eso, no es una ruptura ni es una cuestión de enfrentamiento, sino que podría ser también, dentro de un ámbito donde hay discusión, una posibilidad, pero comúnmente o mayoritariamente tenemos una coincidencia y un trabajo en conjunto que lo vemos positivo y que lo vemos como un ensayo, si bien no es la misma complejidad, para lo que pueda llegar a ser una integración en un futuro no muy lejano
de un trabajo ya desde el Ejecutivo y no solamente reducido a lo que hoy es el Consejo Deliberante. Tiempo atrás conversamos que ustedes manejaban desde el radicalismo, desde el Comité Radical Local, la intención de conformar mesas de trabajo, discutir proyectos para un gobierno, para una gestión de gobierno, y que lo iban a presentar después, primero a Cambiemos para discutirlo, pero desde el radicalismo, planes de gobierno para el municipio de San Antonio de Areco específicamente. ¿Cómo están en eso? Estamos bien, eso también es creo que por ahí es el rol esencial que debemos cumplir desde lo partidario, y está como partida en dos la agenda, o hay dos líneas que se van manejando, que van creciendo en el trabajo, que es la mesa del comité en sí, donde surgen algunas coordinaciones de Roberto Fernández con temas que son los que le gustan a Roberto, mucho vinculados a la salud y al medio ambiente, aunque también se está trabajando en otras cuestiones también que tiene que ver con aspectos de obra pública y demás, y también desde lo económico. Y después la juventud también, que ha elegido una modalidad que es arrancar con encuestas primero, además para mantener un contacto, no encerrados en el comité discutiendo ideas nosotros mismos, sino de una manera abierta y captarlo desde el vecino, donde ya van por la segunda encuesta, donde apuntan a aspectos desde lo local, a demandas de la gestión, o analizar el funcionamiento de aspectos de distintos aspectos de la gestión, donde desde ahí nos nutrimos con alguna información que puede servir para en qué poner foco, ¿no? Porque con lo abarcativo que es obviamente un plan de gobierno, una plataforma de gobierno, entendemos que hay que resumirlo en quizás 5 puntos centrales y desde ahí desmembrar, y siempre, como te lo he dicho más de una vez, sin desconocer las cosas que en la actualidad se hacen bien o se están haciendo bien. Nosotros, cuando hablamos de una idea de gobierno, no planteamos hacer un borrón y cuenta nueva o dar vuelta a la municipalidad y cambiar todo porque creemos que está todo mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser mejores en las cosas que se están haciendo bien, o mínimamente mantenerlas si están bien, apuntar a eso, pero sí modificar lo que nosotros vemos como negativo, o trabajar en cuestiones que incluso ya están plasmadas, porque algunas son parte de las discusiones que a veces damos con proyectos o con críticas al Ejecutivo en el propio Consejo Deliberante, que a veces son sobre el manejo de la gestión. Nano, hablamos que los convencionales de la provincia de Buenos Aires, o los delegados a la Convención Nacional, apoyan la continuidad de Cambiemos. Deslizamos en la charla algo que también se está debatiendo a nivel público, que es que esta vez sí en la fórmula nacional haya un candidato a la reelección, Mauricio Macri, pero con un vice radical. Así parecería, ¿no? Porque viste que también después salen voces radicales donde desmienten que eso se esté por discutir, y otras que sí, pero bueno. Y en el orden local, ¿cómo sería la cosa? Porque da la impresión que Francisco Rato podría ser un candidato natural. Varias veces se han visto fotografías con la propia gobernadora Vidal. ¿Sería él el candidato, o cómo arribarían a las candidaturas? Han hablado del Vasco Jordán también, de una posible vuelta al redil local, aunque para mí el Vasco apunta a otra cosa. Está bien, digamos, sí, digo, apunta o no, sí, como a broma, pero no, digo... No, puede ser... siempre es difícil ver también cómo va a mover las piezas del Vasco por su forma, ¿no? Que es muy cauteloso, y muchas veces se generan versiones que en realidad no se saben tampoco de dónde surgen. Nosotros lo que estamos planteando es, yo entiendo que en lo que tenemos como responsabilidad cada uno desde sus partidos, obviamente que todos quieren liderar un frente político, porque si no sería mentirnos a nosotros mismos, pero hay que también analizar lo que sea más conveniente
en la performance electoral, que es una etapa que es fundamental, porque sin pasar eso no hay gobierno posible, pero después también que tenga una continuidad, por eso hablábamos antes de trazos gruesos de lo que puede ser una idea de gestión, en el día después, ¿no? Ese lunes después de la elección, que hay que hacerse cargo, terminó la fiesta o la parte deportiva, si se quiere, que tiene la elección o la competencia electoral, y viene hacerse cargo de la gestión. Entonces, me parece que hay que ir con seriedad abarcando todo, más allá de las personas o de las pretensiones, para evitar poner el carro adelante del caballo, como pasó un poco con esto de la discusión nacional. Fíjate que ahora se está hablando de dejar la discusión de la posible vicepresidencia para más adelante y hablar de un plan de contención y de emergencia en lo nacional para esta etapa. Eso tiene un poquito más de color, en vez de estar discutiendo candidaturas, discutir cuestiones programáticas o que tienen que ver con lo que le interesa realmente hoy a la gente. Pero nosotros ya tuvimos dos experiencias, a lo que apunta tu pregunta directamente, que fueron en el 2015 logramos un acuerdo y en el 2017 también. Y creo que se trabajó bien. De hecho, no fue mala la elección del 2015, independientemente que se perdió, y obviamente la del 2017 sí que fue buena o fue exitosa desde lo electoral. Entonces, no se descarta que pueda haber un acuerdo. Ahora, no es la misma facilidad ir a un acuerdo en una legislativa que en una ejecutiva, porque estás hablando de encabezar el municipio, de una candidatura a intendente. Todos los partidos damos a entender que tenemos, o también nuestra gente, ¿no? Porque uno no habla por sí solo, las pretensiones de liderar este proceso. Así que... ¿Te anotás vos también? Puedo llegar a estar anotado. Yo soy cauteloso también porque nosotros tenemos que tener la discusión interna primero, y no quiero ser irrespetuoso de algún radical que tenga pretensiones antes de hablar de Cambiemos. Y después tenemos que ver lo que vos decís de Francisco. Es un candidato natural, entiendo yo también, porque fue quien encabezó en la elección pasada, y eso te posiciona indiscutidamente, mucho más ganándola, más allá que todos hicimos nuestro aporte a la lista, cada uno desde su lugar, los consejeros escolares también, y la gente que trabaja y acompaña. Y después quien sea o quien pretenda, en función de eso se verá al escenario de las primarias cuál es lo mejor, porque a veces quedan heridos en los acuerdos, pero a veces quedan heridos o queda digamos, debilitado el frente en una interna. Puede pasar también, como también muchas veces te potencia o te legitima. ¿No descartarías una interna llegado el caso? No. O sea, para eso están las PASO. Para eso están las PASO. Las primarias. Sí, yo veo un escenario todavía incierto arriba, digamos, que lo podemos compartir, aunque uno te iba a decir eso. Piense una salida para un lado y otra para otro, digamos. Incierto arriba. Veo también mucha crisis económica. En un rato viene el presidente del Centro de Comercio y nos va a contar. O sea que es un contexto bastante complicado. Por eso digo, avalar también desde la convención la continuidad en Cambiemos, es avalar toda esta política económica. También es una patriada que se juegan fuerte, ¿no? No esquivamos no podemos esquivar ese bulto. No podemos esquivar ese bulto, y ahora sería fácil decir... por eso digo que para mí tiene que ver con una cuestión de responsabilidad, pero también de coherencia, en el sentido de que yo entiendo que el radicalismo no puede ser un socio que si las cosas están mal se va y si las cosas están bien se queda. Tiene que ser un socio que se tiene que hacer cargo y desde adentro tratar de pelear para revertir, porque en definitiva se trata de eso. Por eso te decía que para haber planteado una ruptura con más legitimidad, ¿por qué no la plantearon los que lo plantean desde el radicalismo después de la elección del 2017, por ejemplo? Entonces, cuando las cosas, o las papas queman o las cosas funcionan mal, siempre tiene mayor comodidad estar en el oficialismo, pero con una postura de siendo oposición. Por eso digo, hay que manejarse con más responsabilidad y dar discusiones internas, más allá que haya cosas que hay que defender, que cuestan o que uno las entiende, porque no vive en
una burbuja. Y fíjate entonces cómo está la cosa arriba. Por eso también la cautela que nosotros tenemos que manejar desde lo local, más allá que tenemos una dinámica diferente y funcionamos bien y yo entiendo que si ya tuvimos 2 experiencias vamos a resolver con inteligencia y pensando en lo que es mejor para Cambiemos. Nosotros no podemos anteponer ni hablar lo particular o lo que pueden ser pretensiones individuales o de candidatura, mucho menos las partidarias, por sobre lo que es un frente que nadie discute, que vamos a ir unidos e integrados a esta elección, como es el de Cambiemos Areco. Nano, un gusto como siempre. El gusto es mío y siempre a disposición. Muchas gracias. Es Leonardo Perea, concejal del Frente Cambiemos y presidente de la Unión.